Ciudad de México, 1964. En un lugar llamado San Miguel Guatlinchán, un pueblo localizado en las afueras de la ciudad, una estatua colosal de 168 toneladas había sido desenterrada siglos atrás. El monolito de Tlaloc, el dios de la lluvia. Tradiciones orales narran cómo los cuatlinchenses escondieron el monolito ante la amenaza de la conquista de México. Pero en este día, el monolito se enfrentaba a una nueva situación. En aras de la construcción del Museo Nacional de Antropología, se planeó la extracción y el transporte del monolito. Los habitantes de Cuatlinchán se opusieron ferozmente. Para ellos, la estatua era más que un objeto, era un guardián espiritual que aseguraba la lluvia y la fertilidad de sus tierras. Finalmente, el 16 de abril de 1964, el monolito comenzó su viaje de 48 kilómetros hacia la Ciudad de México. Esa noche, mientras la estatua llegaba al Paseo de la Reforma, una tormenta inusual estalló. Según los relatos, llovió intensamente durante 3 días. A pesar de la lluvia, más de 60,000 personas siguieron su ruta y el evento se quedó grabado en la memoria colectiva. El monolito quedó instalado frente al Museo Nacional de Antropología, convirtiéndose en uno de los íconos más representativos del México antiguo. Para los indígenas de San Miguel Cuatlinchán, el hecho de que lloviera durante 3 días tras mover la estatua tuvo un significado profundo cargado de simbolismo religioso. Este evento resonaría con la cosmovisión prehispánica, en la que los monolitos de los antiguos dioses no eran deidades abstractas, sino fuerzas activas que regulaban el equilibrio natural y la vida misma. Ok, muy interesante. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia y la creencia popular de que un monolito del México antiguo pudiera estar cargado con el alma de un dios, con el hermetismo, como veremos en este video, posiblemente más de lo que imaginamos? En la antigüedad, mucha gente creía que las estatuas de los dioses estaban vivas, daban oráculos y hacían cosas increíbles como provocar sueños, curar enfermedades o traer lluvia para las cosechas. Esto no solo pasaba en las culturas prehispánicas. Los egipcios, por ejemplo, tenían una conexión muy especial con sus estatuas. Hay huellas de esta creencia en los textos herméticos y en los oráculos caldeos. Esa forma de ver el mundo siguió hasta el Imperio Romano, cuando se empezó a hablar de un misterioso arte llamado arte teléstico, que servía para dar vida a las estatuas. Lo que verás a continuación no surge de especulaciones ni teorías conspiratorias. Al contrario, este relato se sostiene en una base histórica sólida que podemos rastrear desde la cosmovisión de los antiguos egipcios, las prácticas teúrgicas de los filósofos neoplatónicos como Proclo y Jámblico, hasta su condena por figuras cristianas como San Agustín de Hipona. La influencia de Hermes Trismegisto, como era de esperarse, desempeña un papel fundamental en esta historia. Los antiguos mexicanos, particularmente los mexicas, tenían una relación profundamente espiritual y simbólica con las estatuas de sus dioses. Estas esculturas no eran meros objetos decorativos, sino representaciones físicas de las deidades, conocidas como Ixiptla, un término náhuatl que significa imagen o representante. Las estatuas eran consideradas recipientes de la esencia divina, un medio a través del cual los dioses podían manifestarse en el mundo terrenal. Esta conexión se reflejaba en rituales, ofrendas y sacrificios realizados frente a ellas para mantener el equilibrio cósmico y asegurar favores como la lluvia, la fertilidad o la victoria en la guerra. La cosmovisión de los antiguos egipcios no estaba alejada de creencias similares. Al igual que los antiguos mexicanos, los egipcios tenían una relación muy especial con sus estatuas, conocidas como Sekem, que significa poder, o Tut, imagen. No eran solo representaciones artísticas, sino que se consideraban también moradas físicas del Ka, el espíritu o la esencia vital de la deidad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la magia hermética? Pon atención, porque aquí las cosas se ponen más interesantes.
Echemos un vistazo a uno de los textos herméticos más importantes, el Asclepio. Para que tengas una idea rápida sobre este texto, el Asclepio, también conocido como Logos Teleios o el Discurso Perfecto, surgió en el mundo mediterráneo tardío, entre los siglos II y IV después de Cristo aproximadamente, en un entorno de sincretismo religioso y filosófico entre tradiciones griegas, egipcias y romanas, y fue el único texto hermético disponible durante gran parte de la Edad Media. El Asclepio es un discurso que tiene lugar en el corazón de un templo egipcio, donde Hermes explica a sus discípulos Asclepio, Amón y Tat que la sabiduría del antiguo Egipto se encuentra en peligro. Debido a la falta de devoción y a la indiferencia de la gente hacia las cosas divinas, los dioses estaban abandonando la tierra. Eran pocos los iniciados que aún conservaban viva la luz de esta sabiduría ancestral, y muy poco no quedaría ninguno vivo. El horizonte era muy sombrío para la humanidad. Pero entonces los egipcios crearon una solución a este problema, una técnica para crear dioses. Obviamente no podían crear el alma de los dioses, pero sí sus cuerpos. Un recipiente hecho de una mezcla específica de plantas, piedras, especias y otros materiales, y por medio de rituales específicos, el alma de un dios vendría a morar en ese cuerpo, desde el cual la fuerza anímica de esa deidad tendría el poder de profetizar, sanar y hacer otros milagros. ¿Qué nos dice el Asclepio sobre las estatuas? Siempre consciente de su naturaleza y origen, la humanidad persiste en imitar a la divinidad, representando a sus dioses a semejanza de sus propios rasgos. ¿Estás hablando de estatuas, Trismegisto? Sí, mira qué poca confianza tienes. Me refiero a estatuas dotadas de alma y conciencia, llenas de espíritu y capaces de realizar grandes hazañas. Estatuas que conocen el futuro y lo predicen, mediante suertes, profecías, sueños y muchos otros medios. Estatuas que enferman a las personas y las curan, trayéndoles dolor y placer según cada uno merece. Más adelante, el autor del Asclepio nos proporciona detalles adicionales sobre lo que podríamos llamar la tecnología detrás del método para animar una estatua. Es una técnica basada en el uso de una mezcla específica de plantas, piedras y especias. En la teurgia neoplatónica, figuras como Jámblico y Proclo desarrollaron una visión en la que los objetos materiales podían convertirse en receptáculos de lo divino gracias al principio de simpatía o simpatia, una conexión intrínseca y armónica que une todas las partes del universo. Jámblico argumenta que ciertos materiales como hierbas, piedras como el heliótropo, que esotéricamente se le vincula al Sol, metales o perfumes asociados por ejemplo a Venus, poseen afinidades cósmicas con las deidades o potencias celestiales. Estas afinidades tienen su origen en el concepto de la seira, que son cadenas de correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. Ya hemos explicado este tema a fondo en otro video donde hablamos del principio de correspondencia en la magia y el ocultismo. Proclo, en obras como Sobre el arte hierático y sus comentarios sobre Platón, profundiza en esta idea al explicar que los teurgos manipulaban estas correspondencias cósmicas para atraer la presencia divina. Para él, la estatua actuaba como un agalma, una imagen sagrada, que se consagraba mediante materiales específicos y rituales, incluyendo talismanes teúrgicos llamados sintémata, señales, y símbola, símbolos, que le otorgaban simpatía cósmica a la estatua. La práctica de la animación ritualizada a menudo se denomina telestike techne, el arte teléstico. Aunque los estudios modernos tratan este término como prácticamente sinónimo de la animación de estatuas, originalmente tenía connotaciones más amplias en los textos antiguos. En la teurgia, el término telestique indica literalmente un proceso de perfeccionamiento, por lo que podemos deducir que la purificación era esencial para llevar el alma a su estado más perfecto, un estado en el que podía ascender a los niveles superiores del cosmos, donde habitaban ángeles, dioses y otras criaturas que poseían una pureza intrínsecamente mayor que la de un alma humana encarnada.
Y la cualidad de estos dioses que se consideran terrenales, ¿qué tipo de cosa es, Trismegisto? Proviene de una mezcla de plantas, piedras y especias, Asclepio, que poseen en sí mismas poder natural de divinidad. Y por esto es que esos dioses son honrados con sacrificios constantes, con himnos, alabanzas y sonidos dulces en sintonía con la armonía celestial, para que el ingrediente celestial, atraído al ídolo mediante una comunicación constante con el cielo, pueda soportar con agrado su larga estancia entre la humanidad. Así es como el hombre da forma a sus dioses. Cuando los españoles llegaron a América, les resultó sorprendente el número y la variedad de tantas figuras hechas, no solo de todos los materiales imaginables, sino también su inusitada diversidad, situación en la que reparó Fray Toribio de Benavente, años después de consumada la derrota del Imperio Mexica. Tenían ídolos de piedra y de palo y de barro, y los hacían también de masa y semillas, y de estos unos grandes y otros mayores y medianos y pequeños y muy chiquitos. Unos con figuras de obispos con sus mitras, y otros con un mortero en la cabeza. Otros de sapos, ranas y peces que decían ser los dioses del pescado. Eduardo Matos Moctezuma nos explica que de manera frecuente los mexicas dotaban a las esculturas de un corazón, reiterando así su función de depósitos del poder divino. Practicaban para ello una cavidad a la altura del pecho, y en su interior alojaban una o más piedras semipreciosas que animaban la materia. La forma más sencilla de pensar en los sintémata y símbola es como correspondencias esotéricas o signaturas teosóficas que operan entre todos los niveles de la realidad del universo. Antoine Fabre describe esto como una especie de teatro de espejos, habitado y animado por fuerzas invisibles. En este punto se vuelve muy importante mencionar algo. Forzar una conexión directa entre estas tradiciones, separadas por océanos y épocas, sería impreciso y tal vez inapropiado. Sin embargo, no podemos ignorar una fascinante similitud: la creencia en que las estatuas, ya sean de piedra mexica o agálmata griegos, podían trascender su naturaleza inerte y encarnar lo divino mediante elementos específicos. Es bien sabido que los egipcios practicaban el embalsamamiento. Este procedimiento se realizaba para permitir que los cuerpos sutiles, el Ka y el Ba de los difuntos, viajaran al mundo espiritual y regresaran al cuerpo para alimentarse. Cuando un cuerpo es embalsamado, muchos de los órganos vitales son extraídos, los fluidos corporales se drenan y el cadáver se envuelve firmemente en lino para que permanezca intacto. Los rituales de embalsamamiento incluían un ritual de apertura de la boca, en el cual el sacerdote animaba espiritualmente el cadáver y abría sus ojos y boca para que el alma pudiera utilizarlo en el más allá. Este ritual no se realizaba únicamente en humanos, se hacía también en animales sagrados y, como te estarás imaginando, especialmente en estatuas de culto. La primera evidencia documentada del ritual de apertura de la boca data de la Cuarta Dinastía. En el templo de Hador en Dendera y en el templo de Horus en Edfu, las inscripciones hacen referencia a la realización de este ritual para animar las estatuas de los dioses, e incluso todo el templo en su totalidad. La sala donde tenía lugar esta ceremonia se llamaba la Casa del Oro. Las versiones más elaboradas del ritual egipcio incluyen abrir los ojos de la estatua, sus oídos, colocar el corazón en su lugar, pero el propósito central del ritual era abrir la boca para permitir que la imagen comenzara a respirar y por lo tanto cobrara vida. Zósimo de Panópolis, un alquimista, filósofo y maestro artesano del siglo IV, evoca en uno de sus tratados imágenes de estatuas que parecían cobrar vida, afirmando que los espectadores quedaban sobrecogidos de temor ante ellas, creyendo que estaban vivas y que poseían los colores vibrantes de la naturaleza. Este sentimiento de reverencia y miedo se consideraba característico de los antiguos egipcios ante la majestad de una imagen divina.
Eduardo Matos Moctezuma, nuevamente, describe una actitud similar entre los antiguos mexicas. Terminadas las esculturas y activadas mágicamente, pocos se atrevían a mirar de frente sus refulgentes ojos de obsidiana o de pirita. Su poder era considerado tal que en tiempos de guerra, los mexicas y sus aliados intentaban arrebatar a toda costa los dioses de sus adversarios con el objetivo de despojar a los vencidos de su fuerza divina. De manera análoga, los mexicas emprendían grandes excavaciones en las ruinas de Teotihuacán y Tula para recuperar imágenes que ellos suponían obra de dioses, gigantes o pueblos míticos. Aunque los rituales de animación de estatuas pueden parecer similares, es crucial distinguir entre las prácticas teúrgicas neoplatónicas, los rituales egipcios y los de los antiguos mexicanos. Los neoplatónicos veían las estatuas como objetos que necesitaban complicados rituales y que podían servir en sus objetivos para elevar el alma del teurgo, como describe Jámblico en The Mysteries. Los egipcios, en cambio, creían que las estatuas podían contener el Ka de forma natural, activándolas con gestos y palabras, como en el ritual de la apertura de la boca que vimos. Por su parte, los mexicas consagraban estatuas llamadas Teixiptla para que encarnaran temporalmente a sus dioses. Su objetivo no era personal ni permanente, sino mantener el equilibrio del cosmos y unir a la comunidad a través de ofrendas y sacrificios. Cada cultura dio vida a sus estatuas con propósitos únicos, reflejando sus propias visiones del mundo. Aunque el entorno multicultural del mundo mediterráneo de la antigüedad tardía hace probable que los teurgos conocieran las ceremonias egipcias de estatuas, los medios específicos que tenían para animar estatuas estaban firmemente anclados en su metafísica platónica. La asociación con el antiguo ritual egipcio sin duda habría añadido atractivo al nuevo ritual teúrgico, pero es notable que, con la excepción de Asclepio Hermético, ninguna de nuestras discusiones antiguas sobre rituales de animación teléstica los conecta con los egipcios. La idea de que en la Grecia antigua ya había rituales para dar vida a estatuas atrae a los expertos porque conecta con prácticas que fascinaban a pensadores del Renacimiento, como Marsilio Ficino. En su obra 3 libros sobre la vida, Ficino habla mucho sobre los símbola y cómo usarlos para animar estatuas. Estas ideas luego influyeron a otros como Cornelio Agripa y Campanella. Sabemos que San Agustín de Hipona arremetió contra algunas prácticas teúrgicas en el libro 10 de la Ciudad de Dios y que discutió lo que él llamó la práctica hermética de animar estatuas. Agustín argumenta que, a pesar de lo que algunos dicen, Dios nunca estuvo en el Arca de la Alianza. Nuestro Dios no tenía la costumbre de encerrarse ni contenerse en un lugar, lo que muchos interpretan como una respuesta a las ideas paganas de que los dioses podían estar contenidos en estatuas. En el mundo antiguo, casi todas las culturas, salvo los israelitas y posteriormente los cristianos, creían que las estatuas podían contener lo divino. Hoy, estas ideas pueden parecernos extrañas, sobre todo por la influencia judeocristiana en Occidente, que rechaza estas prácticas. Desde una perspectiva cabalística o judeocristiana, estas ideas suelen verse como idolatría, ya que implican adorar objetos en lugar de a Dios. Pero es importante aclarar que para los antiguos las estatuas eran puentes al mundo sagrado, no ídolos en el sentido peyorativo. Es un contraste fascinante entre cosmovisiones muy distintas. Jeremy Nadler en El Templo del Cosmos nos da una reflexión interesante. Podemos sentirnos tentados a descartar el animismo antiguo y la cosmovisión mágica que lo acompañaba como una superstición infantil que hemos superado desde entonces. Pero tal vez esto se deba a que, a medida que el alcance de nuestro animismo ha disminuido, también lo ha hecho nuestra percepción de los planos de existencia más sutiles. Pensamos que sabemos más, pero desde el punto de vista de los antiguos, sabemos mucho menos. I don't know why. It makes me sad. ¿Qué piensas sobre las ideas planteadas aquí? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.